charlas con respecto a la actualización de infección por infección de SARS-CoV, llamado COVID-19. A continuación tenemos la ponencia sobre vacunas, ¿no? Por el doctor Jorge González Mendoza. Él es un médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales de la Universidad Cayetano Heredia. Sin más preámbulos, entonces, le agradecemos su presencia, su participación del doctor y damos inicio, doctor, a su charla. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, muy buenas tardes y mi profundo agradecimiento al distinguido cuerpo médico del Hospital Almanzor Aguinaga Senjo de Chiclayo. Eh, Mi agradecimiento pues por la gentil invitación. Desde el punto de vista del COVID-19 o del SARS-CoV-2 en general y de las vacunas en particular, puede decirse que se ha escrito pues toneladas de papel o que han corrido ríos de tinta, ¿no? No pretendo en los minutos que se me han asignado pues cubrir por completo todo el tema, esto sería imposible, número uno. Tampoco me voy a detener en características moleculares, en receptores, en enlaces covalentes y en nucleótidos, porque eso está bien para los bioquímicos y nosotros somos médicos. Así que inevitablemente esta conversación va a tocar temas clínicos, va a tocar temas de la investigación y los métodos y espero de todo corazón no defraudarlos. Bueno, veamos entonces, queremos hacer una introducción al tema, ver cuál es la situación y la efectividad de las vacunas, qué significa este asunto de la protección, las variantes que ahora pues tanto temor en forma absolutamente justificada están generando, tanto temor y preocupación. ¿Hay que usar refuerzos? Sí o no, tenemos novedades al respecto, algo acerca de la distribución, la aceptación y algunos mitos que se han planteado para cerrar con las conclusiones. Entonces veamos. Si nosotros tenemos pues la exposición al SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la exposición en sí y la capacidad de infectarnos? Entonces, si nosotros como individuos, no sé si se ve mi ratón, estamos acá, tenemos pues cierta probabilidad de exposición, ¿no? Puede ser el riesgo ocupacional, puede ser las salidas, puede ser el contacto con otras personas. Si tenemos un buen equipo de protección personal y lo que es más importante, si se utiliza bien, es posible entonces, o es muy posible que no nos pase nada. Y si nos infectamos, y si a eso le agregamos factores de riesgo individuales, comorbilidades, sexo, origen étnico, etcétera, esto posiblemente lleve a enfermedad grave y en el peor de los casos a la muerte. Entonces, esto pretende resumir, pues, la exposición, infección y los pobres resultados en la infección por el virus SARS-CoV-2. Pero, ¿qué pasa? Tanto más conocemos acerca del dichoso virus, tanto menos sabemos acerca de él. Algo hemos aprendido acerca de la prevención y el desarrollo de las vacunas ha sido una cosa poco menos que espectacular, porque en marzo del 2020 ya se tiene algunos estudios sobre vacunas y para el 2021, ¿no? O sea, en un periodo de un año, que es un tiempo récord hablando de estos desarrollos, ya se dispone de varias vacunas. Y la mejor forma de intentar controlar la pandemia, porque esto está lejos de ser controlado, está pues sobre la base de las vacunas y las intervenciones no farmacológicas. Y detallaremos esto a lo largo de los siguientes minutos. Ahora, ¿qué esperamos nosotros de una vacuna? Lo que esperamos pues es la protección, pero la protección puede darse a diferentes niveles. Si la persona aquí se expone al virus la idea de la vacuna es prevenimos la infección o quizás la infección alcance solamente un carácter asintomático o tal vez se evite que este paciente sea ingresado en el hospital. ¿Por qué se evita el ingreso al hospital? Porque la infección no es lo suficientemente seria. O quizás es admitido al hospital, pero no hay una severidad suficiente como para que vaya a los cuidados intensivos. Se puede evitar la muerte del paciente y, por cierto, se puede evitar la transmisión a terceras personas. Entonces, son diversas eventos que prevenimos o evitamos con el uso de una vacuna. Y si nosotros hablamos de vacunas, pues para julio, para el mes pasado, ya había 322 vacunas candidatas, ¿no? 25 en fase 2, 18 tienen alguna forma de aprobación e insistimos en que las vacunas son una parte importante de las estrategias para el control
y prevención. Pero el virus no es ningún tonto, ¿no? Continúa evolucionando, es una presión inmune selectiva, entonces está desarrollando variantes que le dan mayor probabilidad de escape. Y si no es el escape del sistema inmune, en todo caso son mayores niveles de transmisión, como se está observando, pues, en las variantes que están circulando en nuestro país y en otras partes del mundo. Muy brevemente, los diferentes tipos de vacunas, hay 4 tipos entre las que están circulando. Una que usa vectores virales, las marcas o los tipos de vacunas están aquí señalados, tal marca y esta otra marca. Con un vector viral, pues se usa un virus menos dañino que contiene los genes de la proteína de la espiga del coronavirus y esto va a generar una respuesta inmune. Las vacunas en base a ácidos nucleicos utilizan plásmidos se forman plásmidos de ADN sobre la base de un ARN mensajero que tiene modificaciones que codifica las proteínas, ¿no? Pero esta codificación lleva a una respuesta inmunitaria. Quizás este mecanismo fue el que generó, pues, tanto alboroto, ¿no? Que la vacuna va a afectar el ADN y vas a adquirir tales características y qué sé yo, ¿no? Pero ya hablaremos de la desinformación en su momento. Las versiones tradicionales de las vacunas son con virus vivo, inactivado o desactivado, ¿no? Es el método tradicional de vacunación. La vacuna que más se utiliza aquí en nuestro medio, que se ha venido utilizando y que está tomando nuevamente bastante fuerza, la vacuna de origen chino. Y las vacunas en base a proteínas, pues que inyectan solamente partes del virus o componentes que estimulen una respuesta inmune. Creo que hasta ahí nomás nos vamos a quedar en cuanto a ciencias básicas. Ya dije que no vamos a ingresar a aspectos moleculares de este tema. ¿Qué pasa con las vacunas? A fines del año pasado, del 2020, ya empiezan pues a aparecer los resultados de los estudios, ¿no? De investigación, y la idea era pues evaluar la eficacia de las vacunas y también de nuevas vacunas ante la aparición de las variantes, ¿no? Y la idea es tener más opciones, ¿no? De manera tal que haya vacunas suficientes. Hay algunas que todavía están en fase 3. El caso de las vacunas de péptido, bueno, es bastante especial porque estas personas están haciendo la fase 3 en su población, ¿no? Y al punto tal que esta vacuna ni siquiera tiene la autorización de su propia autoridad de salud, pero bueno, esas son decisiones de cada autoridad, ¿no? ¿Quién sabe? Algunas de las vacunas que aparecen en este grupo pues sean autorizadas, dependiendo de los resultados a fines de este año. Sin embargo, no siempre la cosa tiene un final feliz, ¿no? Merck desarrolló esta vacuna que aparece aquí con un vector viral, pero fue discontinuada porque generaba una pobre respuesta inmune. La Universidad de Queensland en Australia desarrolló una vacuna de subunidades de proteínas, pero había una buena respuesta inmune, pero se llevaba falsos positivos en pruebas de estudios de VIH. Y otra vacuna de ARN mensajero, un nucleócido diferente a la de Pfizer para ingresar pues al núcleo con los ácidos nucleicos, tuvo una eficacia bastante pobre y por eso fue discontinuado su desarrollo. Entonces hay diferentes plataformas para las vacunas, ¿no? Y pareciera ser, por eso sugieren con mayúscula, que hay mejores respuestas con el ARN mensajero y con las subunidades de proteínas, ¿no? No es posible hacer un estudio de comparación directa, ¿no? Aparte que habría problemas, ¿no? En cuanto al diseño, ¿no? Entonces, los especialistas en diseño de ensayos clínicos, pues, proponen una serie de mediciones de manera tal que estas comparaciones puedan llegar a buen puerto, ¿no? Lo ideal, insisto, pues, la comparación directa, pero se requieren números muy grandes de participantes, de distribución, inmunidad en la población. Lo ideal es que los estudios tengan protocolos estandarizados, ¿no? O comparar 2 vacunas en la misma población al mismo tiempo, ¿no? Y otro problema también es la falta de información publicada, ¿no? Hay resultados, por ejemplo, en las vacunas provenientes de estos países que primero salieron en la prensa antes que en publicaciones revisadas por pares. Es cierto, ahora ya se tiene más información en el caso de China y eso lo veremos más adelante, pero también se requiere pues una buena dosis de transparencia en estos resultados, sobre todo tratándose de un tema tan importante. Esta tabla que parece muy complicada, solamente aquí para mostrar, quiero bajar esta parte de la pantalla, ahí está.
Entonces, nos vamos a centrar aquí en los resultados de acuerdo con la severidad de la enfermedad. Pido disculpas por mencionar las marcas, pero se me hace más fácil antes que siglas y números. Pfizer, hasta 100% de efectividad en prevenir enfermedad severa, de acuerdo con los CDC, o en 95% de acuerdo con la FDA. Moderna, 100% de eficacia contra la enfermedad severa. AstraZeneca, 100% eficacia contra la hospitalización. Johnson Johnson, 85% contra enfermedad severa o crítica. Ojo, esta es una revisión que ha sido publicada en Nature, creo, pero las cifras pueden variar dependiendo de la metodología del estudio, ¿no? Entonces, nosotros hemos tomado algunas referencias y algún colega podría discutir con todo derecho, doctor, pero esto no es lo correcto. Yo tengo esta referencia y hoy día los dos tenemos la razón. Lo que pasa que la cantidad de publicaciones y de material que está saliendo realmente es astronómica, por decirlo menos, ¿no? Y aquí hay algo, ¿no?, que ya podría llamarnos la atención por la cercanía, ¿no? El caso de Chile, estudios realizados en Chile y Brasil, donde esta vacuna de Sinovac Biotech muestra un 51% de eficacia contra la infección sintomática, pero 100% de eficacia contra enfermedad severa, 100% de eficacia contra la hospitalización desde 2 semanas después de la segunda dosis. Y así sucesivamente. Tenemos esta vacuna de origen indio, 100% eficacia contra la hospitalización. Pero aquí hay otro gran problema. Los estudios sobre estas vacunas han sido hechos sobre la base de la cepa original. Uno que otro, el caso de AstraZeneca, estudian también sobre la base de variantes, y a eso nos vamos a referir en un momento. Sinopharm, muy conocida, muy famosa por estos lares, 79% de eficacia contra la hospitalización, pero no han trabajado contra ninguna variante, al menos de acuerdo con esta referencia, ¿no? Entonces, eso es algo a tener en cuenta, sobre todo aquellos que desde la avenida Salaberry con mucha euforia hablan acerca de la llegada de estas vacunas, y así sucesivamente. Bueno, ¿qué tenemos en Perú? Esto es tomado de la página de Digemid, donde tenemos pues la vacuna de origen chino, Sinovac, la Pfizer, la de origen de AstraZeneca y la Johnson Johnson. Sin embargo, la Johnson Johnson no tenemos ninguna noticia que haya llegado efectivamente a Perú y que se esté utilizando. Solamente tenemos la certeza de la utilización de las vacunas de origen chino y de Pfizer. Muy bien. ¿Qué hay con este asunto de la efectividad? ¿Efectividad, eficacia, sirve, no sirve? Son las preguntas pues que muchos nos hacemos, ¿no? Y esto se basa pues en estudios clínicos con una serie de criterios de valoración que pueden ser diferentes, ¿no? Y ciertamente la efectividad es importante para la aprobación. No hay efectividad, no hay aprobación. Pero no necesariamente los estudios reflejan pues al mundo real, ¿no? Y esa es otra limitante. Hablamos de eficacia, por ejemplo. La eficacia tiene una definición bien precisa, ¿no? Reducir el riesgo de infección o menos riesgo de infección o la enfermedad en vacunados contra no vacunados. Y se asume entonces o se tiene la certeza que la vacuna es la causa de esta reducción. La efectividad son los beneficios de salud proporcionados por este programa de vacunaciones en las condiciones reales. Ojo, esto es muy importante, en condiciones reales o habituales de la práctica diaria. Entonces, una buena eficacia que se mencionó acá, solamente el riesgo de infección, no necesariamente pues implica una buena efectividad, porque en la efectividad van a entrar otros factores, aceptación, accesibilidad, se administró bien la vacuna, se conservó, se manipuló adecuadamente y una serie de factores. Y la idea es hacer vigilancia epidemiológica estricta, ¿no? Para ver pues cómo se está comportando la enfermedad. Y hay una cosa que debe tenerse en cuenta y que pocas veces la estamos escuchando. No existe vacuna con 100% de efectividad y eficacia, ¿no? Entonces, aquí ya hay un problema porque me da la impresión, de repente soy muy exagerado,
que aquí en este país no hay pandemia, ¿no? Que todos estamos invitados a una enorme fiesta de disfraces con nuestras máscaras, ¿no? Pero hay aglomeraciones, hay embotellamientos, hay fiestas COVID, hay discotecas abiertas, hay casinos abiertos, entonces acá no hay pandemia, ¿no? Entonces, esa actitud de las personas y la exposición que lleva pues a los desenlaces que todos conocemos, ¿no? Y sobre la base pues de este asunto de efectividad y eficacia se recomienda usar más de una dosis y eventualmente una dosis de refuerzo sobre la cual hablaremos más adelante. Muy bien, factores que influyen entonces en la efectividad de la vacuna. Factores demográficos, ¿qué pasa? Hay mucho virus circulante, hay mucha gente que se acerca mucho, que rompe pues estas distancia social, factores del huésped, edad, infecciones previas, compromiso inmune, enfermedades subyacentes, factores de las variantes virales, ya se habló hace unos instantes mencionando la posibilidad de huida o de escape del sistema inmune. Acceso a la vacuna, qué vacuna se utilizó, cuántas dosis, cuál es el tiempo entre las dosis, entonces todas estas y factores inmunes, ¿no? La calidad del anticuerpo, la neutralización, ¿no? Entonces estos factores, de acuerdo con esta escala de colores, pues van a tener efectos positivos o negativos sobre la administración de las vacunas, ¿no? Entonces, ya se mencionó acerca de eficacia y efectividad y a veces esto genera confusión, pero lo peor es que genere confusión pues en quienes toman las decisiones, ¿no? Y las mediciones de eficacia, de efectividad, uno tiene que ser muy cuidadoso y más cuidadoso todavía al interpretarlo. Y hay que tener en cuenta también el ruido político y los intereses creados, ¿no? Ha habido pues una serie de mensajes contradictorios por parte de algunas autoridades, ¿no? Que han generado cierto grado de alarma en quienes trabajamos en estos asuntos, ¿no? Más sobre la efectividad, comparación de vacunas de Pfizer contra AstraZeneca, reducciones de mortalidad, reducciones de hospitalizaciones, reducciones de los síntomas, ¿no? Entonces esto está más o menos bastante claro. Otro estudio comparativo publicado hace cerca de 2 meses, ¿no? Atenuación de la COVID-19 con las vacunas de Pfizer y de AstraZeneca y de Pfizer, ¿no? Hacen la comparación acá. Entonces, lo que vale la pena señalar es lo que está encerrado aquí en estas líneas, ¿no? Efectividad alrededor de 80-90% entre los parcial y los plenamente vacunados, tanto con una como en otra, ¿no? No nos vamos a detener mucho en esto, y las cifras son comparables en la efectividad entre menores de 50 años y mayores de 50 años. Muy bien, y otro tanto acá, se reduce la carga viral, se reduce la duración de la detección del ARN del virus, se reduce el día con síntomas febriles, se reduce los días que la persona pasa en cama, ¿no? Entonces se reducen las manifestaciones clínicas, ¿no? Esto sobre la base del uso de estas vacunas, ¿no? Y decimos manifestaciones clínicas porque se trata de personas que pese a la vacuna se infectan, pero que se atenúa entonces la presentación de la enfermedad. Y los autores concluyen diciendo pues que las vacunas fueron muy efectivas en adultos, en edad laboral, en prevenir la infección en condiciones del mundo real. Eso es lo que nos interesa, en condiciones del mundo real, ¿no? Y se atenuó la carga viral, el riesgo de síntomas febriles y la duración de la enfermedad. Conclusiones del estudio publicado en junio de este año comparando a la vacuna de AstraZeneca contra la de Pfizer. Un poquito más cerca, al sur de nuestro país. Entonces, una vacuna de virus inactivado en Chile, CoronaVac, de origen chino, artículo publicado el mes pasado. Entonces, resumiendo aquí, esta gráfica nos muestra la incidencia acumulativa de la infección. Los que reciben una dosis tienen esta incidencia de la infección, los no vacunados tienen esta incidencia, curioso, debía ser al revés, pero eso es lo que ellos hallaron, y los vacunados con 2 dosis tienen menos incidencia de la infección. Noten ustedes que es una población bastante grande, son un poco más de 4 millones de personas, y esto es alrededor de febrero
de este año, ¿no? Son cerca de 4 millones de personas que ya reciben las 2 dosis de la vacuna y algo así de medio millón que habían recibido solamente una dosis. Bueno, cabe señalar que Chile, pues, dentro de Sudamérica, es el país que ha tenido el mayor éxito en cuanto a la vacunación. Éxito que no necesariamente se ha traducido en una reducción de casos, como demuestran las estadísticas, pero hay otros factores que entran en juego y que no vamos a discutir para no salirnos del tema. Entonces, conducen el estudio los chilenos entre febrero y mayo de este año, ¿no? Cerca de 10 millones de personas en total en el estudio. Entonces, los totalmente inmunizados, la efectividad de la vacuna ajustada, 66% para prevenir la infección y 87% para evitar la hospitalización, 90% para prevenir el ingreso en UCI y 86% para evitar la mortalidad. Entonces, esta vacuna con virus vivo inactivado, ¿no? CoronaVac de origen chino. Entonces aquí esto se sugiere pues que esta vacuna evitó con efectividad pues la infección, así como la presentación de enfermedad severa. Y esto es consistente con estudios previos que se habían realizado con esta vacuna, ¿no? Más estudios y más estudios, pero no queremos agobiarlos tampoco con esta cantidad de información, ¿no? En el Reino Unido, por ejemplo, plantean un periodo un poco más prolongado entre la primera y la segunda dosis. Esto aparentemente para buscar que haya más protección en menos personas contra menos protección en más personas, ¿no? Los dilemas que se plantean en cuanto a la accesibilidad a las vacunas, y esto se mencionará un poco en detalle más adelante, ¿no? El perfil de riesgo-beneficio también cambia, ¿no? Al tener la cobertura de diferentes grupos de riesgo. Y los efectos adversos que pueden ir desde muy leves hasta bastante serios y algo también tocaremos al respecto más adelante. Israel, ¿qué hizo Israel? Fue el primer país que hizo una vacunación a gran escala, priorizando a las personas en alto riesgo, y luego se expandió el programa de vacunación a todas las personas mayores de 16 años, ¿no? Aquí las cifras de la efectividad hasta 92% y casos sintomáticos 94% menos. Otro estudio, un estudio de Estados Unidos en personal de salud, se reduce en 82% la presencia de la infección en vacunados contra no vacunados, una efectividad de 90% con 2 dosis en este periodo de tiempo, 96% en una cohorte más grande, y otro estudio en mayores de 65 años, 95% de efectividad después de administrar 2 dosis, ¿no? Sin embargo, pues hay temas pendientes, ya que estamos hablando de tanta eficacia y efectividad, ¿no? Entonces, ¿sí? Perdón. Bueno, hay algunos temas pendientes hablando de eficacia y efectividad, ¿no? Hay algunas que van con signo de interrogación, y lo que se mencionó el caso de Chile, que tiene ya la mitad de su población vacunada hace 2 meses, pero todavía tiene un aumento notable en número de casos, ¿no? Y lo que se señaló, la efectividad por medio de la vacuna china en Chile. Entonces, ustedes me dirán, doctor, usted se ha dado la vuelta al mundo con la eficacia de las vacunas, pero ¿qué pasa en nuestro país? Bueno, aquí dejamos justo lo mejor para el final de esta parte, ¿no? La efectividad de la vacuna utilizada, la de origen chino, para prevenir infección de muerte en personal de salud, y esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Un trabajo colaborativo entre Instituto Nacional de Salud, el área de investigación de la seguridad social y la Universidad Científica del Sur. Entonces, veamos aquí esto brevemente. Este es el diagrama o el fluxograma. Entonces, la población inicial son 600,000 trabajadores de salud que habían sido considerados como elegibles, ¿no? Personas que recibieron una dosis o 2 dosis de la vacuna, ¿no? Sin embargo, hubo una exclusión de un número importante de sujetos, 107 más 22 son 129 más 77, son como 210,000 que son excluidos, pero de todos modos queda una cifra bastante importante de personal de salud que se evaluaba. 300,000 que reciben 2 dosis, 33,000 que reciben una dosis y 61,000 que no tienen la vacunación. ¿Y qué se encuentra? Se encuentra primero, para la infección la cobertura pasa con las justas el umbral de la aprobación, o sea, la efectividad es 50%, la protección es 50%. Pero en la mortalidad
la mortalidad hay una reducción muy significativa de la mortalidad por la enfermedad COVID-19 de 94%. Mortalidad por todas las causas se reduce en 90% y no detallan esto o no entran en mucho detalle. Ahí los autores, y con todo respeto hacemos una observación, porque si se menciona la mortalidad por todas las causas, yo no sé pues cuántos murieron atropellados por una combi asesina o por secuela de un accidente cerebrovascular o algo así, ¿no? Entonces, bueno, no domino el tema estadística, probablemente estos profesionales nos pueden hacer una explicación mucho mejor y más detallada de este tema. Los mismos hallazgos mostrando, pues, estos beneficios significativos en la mortalidad por COVID-19, 94% de reducción de la mortalidad en población peruana, 1, 2, en personal de salud. Entonces, esos son los hallazgos que nos interesan, pues, primero como profesionales de la salud y segundo como ciudadanos de este país. La misma cosa, pero en mayor detalle, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es lo que figura en este óvalo acá, ¿no? Diferentes grupos profesionales, tenemos aquí las enfermeras, tenemos aquí a los médicos, las frecuencias en varones y mujeres, pero globalmente, pues todo esto promedia un 94% de reducción de la mortalidad, lo cual es definitivamente beneficioso, ¿no? Entonces, ellos señalan, pues, que esta efectividad de la vacuna para prevenir la mortalidad por COVID-19 es alta en trabajadores de salud en el contexto de la segunda ola, de la segunda oleada, donde predominan las variantes lambda y gamma, ¿no? Sin embargo, la efectividad para prevenir la infección es baja, pero cumple con los estándares. Bueno, aprueba con las justas, como se diría, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa con la protección en general? Estamos avanzando y estamos avanzando bien. Bueno, el mecanismo de protección en sí no está del todo claro, ¿no? Se piensa que se trata de anticuerpos neutralizantes y que estos niveles de anticuerpos correlacionarían a su vez con la eficacia, ¿no? ¿Y cuál es el efecto de las variantes? ¿Qué pasa con las variantes? Cuando empezó toda esta pandemia, pues había pocas personas infectadas y menos oportunidad para que aparezcan mutantes. Pero si hay enormes cifras de infectados y si hay cuadros prolongados, entonces esto lleva a la aparición de variantes. Si se habla pues de variantes que son motivo de preocupación, B o C, Variants of Concern, de acuerdo con las iniciales inglesas, ¿no? Y se pueden alterar pues las interacciones con los receptores, modificando la tasa de infección o modificando la potencia de los anticuerpos neutralizantes, y eso llevaría pues a afectar la eficacia de las vacunas, ¿no? En junio de este año se publica un reporte en New England que dice pues estas variantes de preocupación pueden emerger generando resistencia a la inmunidad, y si las variantes tienen mayor transmisibilidad o virulencia, entonces es importante los programas de vacunación y medidas eficientes de salud pública, ¿no? Y la respuesta tiene que ser a tiempo y basada en evidencia. Cada una de las variantes, la primera que salió, alfa, que aparentemente no tiene mayor efecto sobre la efectividad de las vacunas, ¿no? Y bueno, pues las vacunas circulantes en ese momento mostraban de todos modos márgenes de eficacia bastante aceptables contra esta primera variante que fue descrita. La variante proveniente de Sudáfrica, diferentes valores de eficacia. Johnson & Johnson muestra valores diferentes en diferentes áreas geográficas en cuanto a la posibilidad de protección con su vacuna, ¿no? Y esto lo correlacionan pues con la mayor frecuencia, ¿no? Ellos postulan que es menos efectiva en Sudáfrica porque la variante se originó allí, porque hay mayor número de casos con esta variante, por cierto, en dicho país, ¿no? La variante gamma en Brasil, que es considerada como una de las más predominantes en nuestro medio, ¿no? La actividad de los anticuerpos neutralizantes es aparentemente similar contra alfa y gamma, ¿no? Y la eficacia, pues, en el personal de salud, un estudio que se realizó muestra una eficacia de 50%, justo en el umbral, ¿no? En la presencia de esta variante gamma. Entonces, no estamos tan bien como quisiéramos. No estamos mal, ¿no? Pero de todos modos ya empieza a generar
un poco de dudas esto. Y la variante Delta, que es ahora la que está en boga y de la que más se habla, ¿no? Donde hay reducción significativa en anticuerpos neutralizantes, hay bueno, hay valores más o menos adecuados de protección, tanto con la vacuna de Pfizer como con la de AstraZeneca. No se sabe todavía cuál es el nivel de protección de estas vacunas para la enfermedad severa causada por la variante Delta, y esto en razón de que hay pocos casos al respecto, ¿no? Ahora, otras vacunas, la protección contra la variante Delta, no hay datos, pues, y ese es uno de los problemas que sucede con la vacuna de origen chino. Hablando tanto de vacunas, entonces la otra pregunta que surge, la otra observación que surge es, entonces, si la protección es tan buena, hay que usar refuerzos. Y lo ponemos entre signos de interrogación. Es cierto, si hay variantes, entonces habría que reforzar si estas variantes son más transmisibles, si van a generar enfermedad más severa, ¿no? Pero no está claro, pues, del todo el posible beneficio, ¿no? Hay enorme variabilidad estacional, geográfica, no se ha demostrado todavía que haya un impacto en la efectividad de las vacunas, ¿no? Se sabe que las variantes en general aumentan la transmisibilidad, pero no necesariamente las variantes generan la posibilidad del virus de escapar de los mecanismos de defensa de las personas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esos factores. Hay que tener en cuenta también que hay una enorme discusión al respecto. Organización Mundial de la Salud dice hay que abstenerse de utilizar los refuerzos, particularmente en los países ricos, porque le faltan vacunas para los países pobres. Muy loable, muy sensato, pero esas son decisiones, pues, que están en manos de quienes manejan la situación, ¿no? Entonces, la otra cosa, si se están utilizando las vacunas que se han basado en las cepas originales del virus, los anticuerpos van a ser contra la cepa original antes que contra la nueva. Un punto que hasta ahora no tiene una respuesta clara es la inmunidad. De todos modos, la capacidad inmune, la capacidad de respuesta inmune, pues, va disminuyendo con el tiempo, ¿no? La de los linfocitos B, la acción de los linfocitos B se mantiene por cerca de un año, pero en los linfocitos T esta inmunidad se desvanece más rápidamente, ¿no? Sin embargo, hace 2 días, la FDA, el organismo, uno de los organismos rectores de la salud en los Estados Unidos, autoriza, en el caso de Pfizer y Moderna, una dosis de refuerzo para ciertos pacientes inmunocomprometidos, gente que recibe trasplante de órganos sólidos, pero ellos mencionan en su declaración condiciones que se consideran en riesgo. Bueno, ¿quién está en riesgo? Un paciente con cáncer que recibe quimioterapia, un paciente con VIH que no está controlado, pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿quién está en riesgo? ¿El paciente con artritis reumatoide que está muy bien controlado o el paciente o la paciente con lupus eritematoso sistémico que además tiene insuficiencia renal y evidencia de mucositis? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, como que están dejando una puerta abierta ahí. Entonces, esto está, o definitivamente va a generar, pues, un espacio de discusión bastante más rico. ¿Qué pasa? Nos estamos acercando al final. ¿Qué pasa, pues, con la aceptación y distribución y algunos mitos que circulan al respecto, ¿no? Entonces, hay 2 grandes retos con este tema de la vacunación, ¿no? Las dudas de grupos de personas, la lentitud en la distribución y administración, la distribución justa, ¿no? Alemania, por ejemplo, está en una situación de no saber qué hacer con varios millones de dosis de vacuna que están por vencerse, número 1. Y número 2, que acumularon en exceso, ¿no? Cuando hubo la euforia, pues, de la salida de la vacuna, sí, países desarrollados estaban, pues, y están en mayor capacidad de comprarlas para proteger a su población, ¿no? Hay dudas también a nivel de algunos países y al interior de los mismos, ¿no? Y la distribución justa de las vacunas es el obstáculo más grande. Si nosotros hablamos del suministro global de vacunas, pues esto depende de muchos factores. Hay materia prima y personal calificado, la regulación cómo anda y la capacidad de manufactura.
En la reciente campaña electoral, pues se mencionó alegremente que se iba a apoyar el desarrollo de una vacuna peruana. No tenemos nada en contra de la incipiente tecnología en nuestro país, pero no se está para eso, pues, y no se puede tampoco disponer de tanto dinero para procesos que son muy costosos y en los cuales no hay la experiencia debida. El otro problema es de la propiedad intelectual y las patentes, que bueno, eso queda o debe quedar en las manos de los especialistas. Ahora, si se levanta la propiedad intelectual, si se autoriza la fabricación de vacunas por terceros, bueno, hay que transferir la tecnología, hay que entrenar al personal, hay que dominar las buenas prácticas, ¿no? Y el mejor ejemplo lo tiene AstraZeneca con India, ¿no? La gente de AstraZeneca, laboratorio anglo-sueco, si mal no recuerdo, autorizó la apertura de una planta de fabricación en la India, ¿no? Bajo estrictos estándares de calidad, de manera tal que India fabrica para abastecer a su enorme población y hasta para la exportación. Ahora, ciertamente hay que apoyar a los países que más necesitan la vacuna. Bueno, para eso está el mecanismo COVAX, ¿no? Y quizás una lección de todo esto es que se necesita infraestructura para fabricar vacunas a nivel global, ¿no? Pensando en la próxima pandemia, ¿por qué no decirlo, ¿no? Se habla de mitos, se habla de problemas con la aceptación, ¿no? Entonces, hay personas que empiezan pues a hacer una serie de comentarios, de afirmaciones, pero lo peor es los que les hacen caso, ¿no? Supuestos líderes de opinión como este señor que puede ser un buen cantante, pero de ahí no pasa, pues, pero se ha convertido en una autoridad anti-COVID, ¿no? Y bueno, pues estos mensajes empiezan pues a tomar boga, a generar el interés de las personas y lo más grave es que les creen. Nosotros hemos leído horrorizados hace un par de días la noticia que el ilustre, entre comillas, visitante del altiplano ha mencionado pues que la vacuna es un invento del imperialismo yanqui y que es una razón para eliminar a la sufrida población de los países subdesarrollados, luchadores y antiimperialistas, ¿no? Y lo peor de todo que este tipo convoca multitudes, le creen, le hacen caso, y lo peor de todo es que tiene el aval del gobierno, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de cosas bastante serias, ¿no? Entonces, otro problema es son estas personas negacionistas o que difunden información falsa. ¿Qué pasa con los eventos adversos? Es cierto que hay acá un montón de información, pero trataremos de resumirlo rápidamente. Reacciones locales o sistémicas como cualquier pinchazo, ¿no? Dolor en el lugar de la inyección, hinchazón, enrojecimiento, bueno, eso no tiene nada de raro. Se han reportado algunos casos de anafilaxis, 66 en 17 millones de administraciones, entonces la cifra realmente es mínima, mínima. Y se cree que más bien tendría que ver con el preservante o con el vehículo de la vacuna, antes que con la vacuna en sí. Miocarditis también se ha registrado, esto de acuerdo con los CDC, después de aplicación de vacunas de RNA mensajero, y el caso de la trombocitopenia trombótica inmune inducida por las vacunas, ¿no? Que generó bastante furor desde el punto de vista de la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, las cifras son bastante pequeñas, pero no por ello hay que descuidar esta posibilidad. A todo esto, entonces, ahora después de de toda esta catarata de información que hemos pretendido compartir con ustedes, ¿qué podemos concluir? Para comenzar, hay muchas preguntas pendientes y por ahí hay una diapositiva con las preguntas que debieran tener respuesta. Ahora, aún con todas las limitaciones, aún con todos los problemas que hay, la vacunación está yendo por buen camino, ¿no? A año y medio, cerca de año y medio, los primeros estudios ya se han administrado cerca de 3.000 millones de dosis en todo el mundo. ¿Funcionará bien esto en otra pandemia? Esperemos que sí. Bueno, esperemos que no haya otra pandemia, pero tal como van las cosas. Ahora, ¿qué ventajas tuvo el desarrollo de las vacunas en estas circunstancias parecidos, ¿no? Como el causante del síndrome respiratorio agudo, el primer SARS o del síndrome respiratorio del Medio Oriente, ambos coronavirus, y como se desarrollaron vacunas contra estos agentes infecciosos,
Entonces, esta infraestructura y este conocimiento sirvió como base para las vacunas actualmente utilizadas para el SARS-CoV-2. Es cierto que hay tecnología absolutamente nueva, ¿no? El uso del ARN mensajero, tal como sucede con la vacuna de Bristol y de AstraZeneca, ¿no? Y es necesario, pues, entonces, tener múltiples plataformas en vigencia de manera tal que haya una mayor capacidad de fabricación de estas vacunas. Estas son las preguntas a las cuales me refería, ¿no? Y cada pregunta que está marcada en negrita tiene sus propias subpreguntas. Tomemos solo un ejemplo acá. ¿Cuáles son las lecciones de esta pandemia para futuras brotes? Las plataformas de las vacunas que son tan efectivas contra el SARS-CoV-2 nos darán, es esta investigación específica para un patógeno contra un entendimiento más general de estos virus. ¿Qué tan efectivas son las vacunas actuales contra las variantes motivo de preocupación? ¿Habrá necesidad de refuerzos? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tal como dijimos al principio, se ha avanzado bastante, pero todavía tenemos muchísimo más que aprender. ¿Y qué hacer entonces? ¿Qué sugerir? Bueno, tenemos que evaluar la idoneidad de las vacunas existentes, diferentes esquemas para los estudios. Si las vacunas en el supuesto que fueran inadecuadas, bueno, hay que conseguir o elaborar nuevas vacunas o vacunas modificadas contra las variantes. Hay que reducir el riesgo que representan estas nuevas variantes. La respuesta tiene que ser coordinada a nivel mundial. Es inaceptable, pues, que haya por ahí 2 o 3 países que niegan la existencia del coronavirus y de la infección en general, ¿no? Bueno, no sorprende tratándose de regímenes totalitarios como Corea del Norte y un par de repúblicas del Asia Central. Se necesita, pues, entonces que la academia, los laboratorios y el Estado trabajen como equipo. Hay que mejorar la distribución de las vacunas, hay que garantizar las condiciones para esa distribución. El tema es técnico, no político, y esto tiene que servir como experiencia, ¿no? La inversión debe dedicarse a investigación, capacidad de fabricación, entrenar al personal, distribuir las vacunas, y las metas tienen que ser realistas, por cierto, ¿no? Entonces, esto se resume en planeamiento, implementación, seguimiento y análisis, ¿no? Y esto es el papel de los investigadores, de los vacunados, de los vacunadores. Esto en estudios con un diseño bastante simplificado. No necesitamos, pues, hacer todo un protocolo gigantesco para poder tener una idea más clara de lo que está pasando con las vacunas. Y ciertamente, pues, tenemos que seguir con las medidas de protección personal, ¿no? Y que el personal que trabaja realmente en este asunto esté, pues, dotado de la protección personal, aparte de adecuadamente protegido con las vacunas, ¿no? Porque aquí definitivamente no es justo que el colega esté en estas condiciones y este otro señor que no ve pacientes desde se sabe Dios cuántos años, tenga, pues, toda la protección apropiada, ¿no? Y hay una cosa también que hay que tener en cuenta. Nosotros mencionamos hace un rato los resultados, ¿no?, de los estudios realizados por INS, Universidad Científica del Sur y el Instituto de Investigación de la Seguridad Social, ¿no? Mostrando, pues, esta reducción de la mortalidad en 94%, resultados bastante buenos, ¿no? Pero también tenemos que darnos un tiempo para honrar la memoria de nuestros colegas caídos que no tuvieron esa oportunidad, ¿no? Entonces, y a propósito de la fecha de ayer, del aniversario del nacimiento de nuestro héroe y modelo Daniel Alcides Carrión, y ahora conmemoramos el Día del Paciente, que es un espacio de reflexión, ¿no?, acerca de nuestro papel como profesionales de la salud y, por cierto, acerca de los pacientes a quienes nos debemos, ¿no? Entonces, aquí parece que estamos llegando al final, pero hay un video que yo deseaba compartir con ustedes. Entonces, no sé si está la persona que nos daba las instrucciones al respecto. Dejamos de compartir acá. Vamos a ponerle play entonces. Este es un resumen que muestra cómo están avanzando los diferentes países en cuanto a las vacunas. El punto inicial es diciembre 27 del 2020. Entonces se da la partida de la gran carrera de las vacunas y aquí aparecemos nosotros.
con cifras muy modestas. Ya estamos en febrero, estamos subiendo un poquito. Noten ustedes, estoy tratando de seguir con la flecha el desarrollo de nuestro Perú. Seguimos avanzando, ya estamos en abril. Hay que llamar aquí a un especialista para relatar carreras de caballos. Va mejorando la cosa, ya tenemos 5% de la población cubierta. Estamos en mayo, estamos en junio y subimos un poco, pero estamos a media tabla desde el punto de vista de la protección de nuestra población. Aquí estamos peleándonos el puesto con Rusia y aquí nos quedamos al 11 de agosto. Estamos ocupando, no sé si se observa el detalle, estamos ocupando media tabla desde el punto de vista de la inmunización. Personas plenamente vacunadas, aquí en verde oscuro, cerca del 19% de la población, personas que han recibido una dosis, hasta 27% de la población. Me alegra ver que no estamos tan mal, pero definitivamente eso no es ningún consuelo, podemos ir mejor, podemos y tenemos que ir mejor, porque lo que necesitamos pues es garantizar la protección de nuestra población. Bueno, no hay más que decir y yo les agradezco nuevamente por la gentil invitación al distinguido cuerpo médico del Hospital Nacional Almanzora Guinaga y a ustedes por su amable atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González, por la excelente exposición. Ha sido bien clara y concisa, ¿no? A nombre del cuerpo médico del Hospital Nacional Almanzora Guinaga en Chiclayo, le damos las gracias por su participación. Las gracias a ustedes.